Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, el próximo 2 de abril se conmemora el Día del Autismo, es decir, el día para que toda la gente, maestros, educadores, padres, la gente en general, tenga conciencia de lo que es el autismo y cómo interactuar con las personas de estas características. Bueno, hoy les voy a presentar este tema y mañana o pasado como máximo, hoy es 31, así que a lo sumo el 2, voy a presentar la continuación de este video que va a versar sobre qué hacer o cómo interactuar con las personas autistas. Bueno, hacemos la presentación y comenzamos. Muy bien, lo primero que hay que decir es que el autismo no es una enfermedad. Esto es muy importante porque antiguamente, o hasta no hace mucho, se lo ubicaba como una enfermedad, como una patología. Aún hoy, si tomamos el DSM-5, es decir, lo que sería el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, este último manual lo ubica dentro del TGD, es decir, dentro de los trastornos generales del desarrollo. Esto implica una concepción donde hay un único desarrollo y una normalidad a la cual arribar. Yo personalmente y muchos otros colegas míos no estamos de acuerdo con esto porque no hay un desarrollo único, sino hay desarrollos variables. Es más, la existencia de un fenómeno como el autismo, como el Asperger, da cuenta de que hay distintos tipos de desarrollo, no solamente uno. Así que en nuestra concepción, en mi concepción, no sería ni una enfermedad, ni un trastorno del desarrollo, y tampoco lo de TEA. El TEA significa trastorno del espectro autista. Rescato el espectro en cuanto que es verdad que no hay dos personas autistas iguales y hay distintos niveles de profundidad o intensidad de ese autismo, desde bastante importantes hasta muy leves. De hecho, los más leves es lo que se denomina Asperger o síndrome de Asperger. Pero me resisto a la palabra trastorno, porque trastorno implica una disfuncionalidad, algo que está mal y algo que hay que corregir. Con lo cual, el autismo es una modalidad del ser, es una manera de vivir, una manera especial de organizar la realidad y que difiere de otras personas. Hay una serie en Netflix que se llama Atypical y que está bien mostrada hasta desde el nombre, ¿no? Porque son atípicos y a los a las personas llamadas normales las llama neurotípicos, ¿no? Es decir, neuróticos típicos. Bueno, esto como para ubicar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo y no centrarlo en una cuestión patológica. Si no hay patología, si no hay enfermedad, tampoco hay cura. Es decir, esto no es que se tiene que curar. Lo que tenemos que aprender las personas, el conjunto de las personas, es a interactuar con las personas autistas y el autista tiene que ir aprendiendo a interactuar con las personas no autistas. Es decir, este sería un poco el desafío que tenemos ante esta situación y ante esta temática. Bueno, voy a tirar una serie en trazo grueso de características principales de lo que vemos en las personas autistas. Desde el punto de vista, digamos, social, es una persona que aparenta ser muy egoísta o muy egocéntrica, es decir, se la ve centrada en sí misma. Es un chico que si se pone atención o pone concentración es en un objeto o en un juego o en una situación. Esto se relaciona mucho con la cuestión del orden. Son personas muy ordenadas, de hacer secuencias de seriación y de clasificación muy pautadas. Entonces, lo social no los distrae, es decir, parecen desconcentrados, pero en realidad están concentrados en algún objeto interno de su pensamiento o en algún objeto externo que están centrados en él. Así que esto, como después cuando veamos la parte de interacción, hay que tener mucho en cuenta de cómo nos relacionamos justamente con este tipo de características. Lo que suena es poco empático, como que parecería que no se pone en la situación de uno y por lo tanto también poco simpático, es decir, poco expresivo de sus emociones. Justamente en el plano más comunicacional, tanto en la comunicación no verbal, la comunicación gestual, la comunicación facial, es bastante inexpresivo. No porque no tenga nada que comunicar, tiene para comunicar, pero lo comunica de otra manera, no a través de los parámetros o de la simbolización y de la expresión típica de las personas que no tienen autismo.
Algo que también aparece en la comunicación, ahora verbal, es, sobre todo cuando es muy niño, bastante pobreza en esa comunicación. Es decir, la base de la persona autista es la literalidad, es decir, es poco simbólico, con lo cual la comunicación simbólica o el lenguaje o el habla que tiene que ver con el simbolismo no es demasiado fecundo, es más bien pobre. Pero hay que buscar la manera de poder comunicarse, porque eso no quiere decir que no haya contenido del lenguaje, sino lo que está, como detenido ahí es la forma de la comunicación. Así que tanto en la parte expresiva verbal como expresiva no verbal, tiene un simbolismo bastante pobre. Desde el punto de vista afectivo, son chicos que son muy cariñosos y tienen mucho afecto, pero también a veces tienen dificultad en expresarlo. O hay una especie de disintonía entre la expresión del afecto y gestual, por ejemplo, y el afecto que se quiere dar, es decir, es como un delay a destiempo, en un tiempo sí, en un tiempo no. Entonces, a la persona que no está acostumbrada la desorienta, porque es alguien que te dice, que te pone una cara bonita en un momento de una situación que no es linda, o al revés. Entonces, no hay una sintonía entre la expresión física o gestual y el afecto concomitante que se quiere expresar. Por eso después cuando veamos toda la parte de vínculo y relación con el autista, es muy importante todo lo que tiene que ver con lo visual, con el aspecto de la mirada, porque esto sí es una fortaleza de la persona autista. Entonces a través de lo visual puede decodificar los afectos propios, decodificar los afectos del otro y poder comunicarse a partir de ello. También el mundo de la fantasía, el mundo, como decíamos, del simbolismo, es bastante pobre y el chico tiende a ser muy literal. El pensamiento del autista es un pensamiento que tiende a ser muy concreto, muy realista, es decir, poco fantasioso, poco simbólico y muy realista, muy directamente relacionado con la cosa, con el objeto, con lo que está, si está jugando algo, está jugando a ese algo, no está, digamos, por ejemplo, los juegos simbólicos típicos de los chicos de 4, 5, 6 años que empiezan con el simbolismo de dale que, no sé, este palito es un avioncito o es un revólver o una chapita puede ser una pelota, es decir, esto el autista no lo tiene tanto, es decir, no hay esa capacidad tan fecundamente simbólica. Su pensamiento es más bien concreto y la inteligencia, si lo pensamos por ejemplo desde la perspectiva de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, vamos a ver que la fortaleza que tiene este chico es en el área visual, justamente la inteligencia visual, en el área lógico-matemática, muy bueno para los números, muy bueno para el cálculo y lo contable. Es muy bueno para la inteligencia práctica, para la inteligencia mecánica, instrumental, para el naturalista, es decir, lo que tiene que ver con los objetos también de la naturaleza, es decir, y es más pobre o tiene más debilidad y no tanta fortaleza en el área, por ejemplo, justamente lingüístico-expresiva, y en todo lo que sea expresión gestual, en el área sinestésica y también, por supuesto, en el área social, digamos, ¿no? Las habilidades sociales, esa sintonía fina que decía Goldman en cuanto a lo que tiene que ver con una situación compleja a nivel social, no la decodifica rápidamente y vierte y expresa todo como sin filtro. Por eso tiene el autista y también la persona con Asperger la fama de ser totalmente honesto, totalmente verosímil, cero mentiroso, porque sin filtro te dice las cosas que piensa. Digamos, si ve que tu cara es fea, te dice qué cara fea que tenés. No es que tiene el filtro social de mentir para poder quedar bien y ir manejando una situación social. En relación al cuerpo, a veces hay situaciones de descuido o de autoagresión, pero esto siempre tiene que ver con algún desequilibrio. Como todo tiene que estar muy ordenado, todo tiene que estar muy en su lugar, cualquier situación de desorden desde la perspectiva de la persona autista la vive como una situación, digamos, que pasa del orden a lo caótico, y eso lo puede desequilibrar, eso lo puede desestabilizar. Entonces ahí a veces hay rabietas, berrinches, expresiones de pataleo y de llanto compulsivo, y a veces en ese marco también a veces se presentan situaciones de autoagresión o autoagresividad. Por eso hay que respetar mucho cómo él procesa
todo de manera muy rutinaria, es decir, orden, rutina, a veces hasta rituales, hay que respetarlos porque así es como organiza la realidad y así la procesa. En esta cuestión de la organización de la realidad es muy importante tener lo siguiente, a ver, las personas no autistas tienden a tener una mirada más sincrética de la realidad, más global de la realidad. El autista, al contrario, es poco sincrético, pero muy detallista, va mucho más al punto, es decir, no sé, en el famoso Buscando a Wally, rápidamente encontraría a Wally, mientras que la persona no autista ve el conjunto y se pierde en el conjunto, la persona autista tiende mucho más a lo específico, pero también pierde esa visión global. Está como jugado más por el lado de la visión específica de un objeto específico y el detallismo de ese objeto específico. La motricidad es una motricidad no torpe, parece torpe desde la mirada de un no autista, pero lo que sí tiende a ser también rutinaria y sobre todo repetitiva. Los movimientos típicos del balanceo, los movimientos rutinarios y repetitivos, a veces se emparenta tanto el movimiento repetitivo, el balanceo, con la ecolalia, eso en el plano del lenguaje, es decir, la ecolalia es repetir lo que el interlocutor dice tal cual. Insisto con esto del contacto visual, es decir, dado que su inteligencia es básicamente visual y espacial, es muy importante para la comunicación el contacto ojo con ojo, visual, mirada con mirada. En cuanto a los juegos, tiende a ser juegos repetitivos y ordenados, clasificatorios, seriados. Y otro elemento muy interesante es que a veces ante, por ejemplo, un estímulo sensorial en el cual debería reaccionar de una manera, que sé yo, un ruido fuerte, o mucho calor, o mucho frío, o un pellizco, o algo así, no reacciona, parecería que no tiene sensibilidad. Y a veces todo lo contrario, ante una percepción finita que quizás el resto de las personas ni se da cuenta, él ya reacciona y ya da cuentas, a veces de forma, digamos, poco intensa y a veces de manera intensa, con un llanto, con un pataleo o con un grito. Es decir, es sensible. La sensibilidad o los registros sensoriales son distintos de las personas no autistas, es decir, tiene un espectro mucho más variado y bastante más extremo. Esto también se asocia a algo que dijimos antes, que es cuando él, por ejemplo, en un juego rutinario, alguien le rompe esa rutina o le rompe ese orden, tiende a reaccionar con berrinches porque justamente su registro sensorial se desacomoda, se desequilibra y entonces, bueno, tiene que volver a equilibrarlo. Ya en el próximo video vamos a hablar cómo actuar, cómo interactuar con una persona de estas características ante cada una de estas cuestiones. Un párrafo aparte, aunque esto no es una clase de psicopatología, un párrafo aparte en cuanto a la causación, a lo que llamamos la etiología. En verdad se sabe poco y nada sobre la causa o las causas que provocan esta característica del autismo. Digamos, lo que se sabe o se presupone, de acuerdo a ciertas investigaciones científicas, es que es de base genética. Es decir, que acá lo ambiental, la interacción social, lo socioambiental, el vínculo con los padres, el vínculo con las escuelas, etcétera, etcétera, son a lo sumo favorecedoras de un desarrollo de la persona, digamos, más social, más interactuado, pero nunca son causas. Hasta ahora no se, antiguamente se pensaba que sí, que tenía que ver con la interacción con la madre, pero eso se ha corroborado que no tiene nada que ver. Así que, bueno, aparentemente hay causas genéticas, todavía no están demasiado bien establecidas, y lo que tiene que ver con interacción con el medio, familiar y social, a lo sumo, como casi todas las situaciones que tienen de origen genético, o maximiza y mejora, digamos, el proceso, o lo entorpece y lo empeora, que sé yo, no sé, una madre que lo trata mal al chico y le dice que es un tonto y que no sirve para nada, va a entorpecer el desarrollo de ese chico, y al revés sería exactamente lo contrario, lo va a favorecer. Lo que yo estuve leyendo en cuanto a la etiología, las investigaciones que más me parecen interesantes son las que tienen que ver con que se ha descubierto en varios estudios, sobre todo en Inglaterra,
que la presencia de mayor cantidad de testosterona en el embrión de chicos que después son autistas a nivel embriológico, en el embrión en el momento de la gestación. Esto, esta línea de investigación, si se corrobora, sería muy interesante porque de alguna manera suena lógico que haya una relación entre el aumento de la testosterona y las conductas autistas. ¿Por qué? Sabemos que la testosterona está con mayor presencia en los varones. Si bien uno no puede hablar en forma taxativa y categórica de una psicología masculina, sí puede dibujar a grandes rasgos psicología femenina y psicología masculina desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva biológica, genética y congénita. Entonces, y sobre todo a nivel hormonal, es decir, la presencia de los cambios de conducta a partir de la presencia o ausencia de ciertos estrógenos. Lo que quiero decir en definitiva es que cuando uno dice el varón es más básico, el varón es más concreto, el varón tiene menos pensamiento simbólico y tiende más a lo fáctico y a lo práctico, tiende más a carreras como ingeniería, como mecánica y cuestiones instrumentales y no tanto a la fantasía o a la poesía, bueno, habría cierta correlación. Esto, por supuesto, es una línea de investigación todavía que está en pañales, que está empezando y que veremos si tiene algún sentido. Pero a priori habría una correlación que es bien interesante para pensarla, ¿no? Digamos, vinculado ya no con el autismo, sino con la psicología masculina. Bueno, básicamente esto es lo que quería comentarles en cuanto a lo que es y cómo funciona la persona autista. En el próximo video vamos a conversar sobre cómo, desde el lugar de madre, padre o familiar, o desde el lugar de maestra, o un lugar muy importante, el lugar de maestra integradora, cómo interactuar con los chicos autistas. Y qué pasa con los adolescentes autistas y qué pasa con los adultos autistas. Pero esto lo dejamos para mañana o pasado cuando pueda subir el próximo video. Bueno, chao, nos vemos y no se olviden de suscribirse. Chao, chao.